Un conductor cilíndrico de 10 metros de longitud y 1 centímetro cuadrado de sección recta es conectado a una fuente de voltaje que proporciona 20 voltios, con lo cual se tiene una corriente de 2 amperios. Calcular la resistividad del resistor. Muy bien, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a aplicar la ley de Ohm. Importante la ley de Ohm. Vamos a aplicar la ley de Ohm. A ver, ¿qué me dice la ley de Ohm? La ley de Ohm me dice esto, ¿no? Pues la diferencia de potencial es igual a intensidad por resistencia. ¿Pero qué tengo como dato? Tengo como dato la intensidad de corriente, 2 amperios. ¿Qué más tengo como dato? El voltaje. ¿Qué me permite calcular? La resistencia. Entonces, ¿qué digo? Que resistencia es igual a ¿qué? A potencial, al voltaje sobre los amperios. La intensidad de corriente eléctrica. De tal manera que la resistencia es de 10 ohmios. Muy bien, ahí tengo 10 ohmios. Lo que yo quiero calcular, o lo que queremos calcular nosotros es, calcular la resistividad. Ojo, quiero calcular la resistividad del resistor. O sea, vamos a aplicar esto. Mira, vamos a aplicar esto mismo. La ley de Pouliot. Entonces yo digo, resistividad va a ser igual a ¿qué? A resistencia, que ya lo calculé, por área de la sección transversal o sección recta sobre la longitud del resistor o del conductor, ¿no? Por lo tanto, si yo reemplazo, ¿cuánto es la resistencia? 10 ohmios por el área. ¿Cuánto es el área? Aquí está. Ahí está el área, 1 centímetro cuadrado. Pero para convertirlo a metro cuadrado, ¿qué tenemos que hacer? Por 10 a la menos 4. Ya lo vimos. Sobre la longitud. ¿Cuánto es la longitud? 10 metros. Está dando 10 metros. Ahí tenemos, de tal manera que la resistividad, ¿a qué es igual? A 10 a la menos 4 ohmios por metro. Ahí tenemos el valor de la resistividad de ese conductor. Aquí hemos aplicado la ley de Ohm, importante la ley de Ohm en lo que respecta a electrodinámica, y hemos aplicado la ley de Pouliot. Vayamos a este problema. En la gráfica se muestra un resistor y los potenciales en sus bornes. En los extremos es 8 voltios y 32 voltios. Y entre eso hay una resistencia de 6 ohmios, perdón. Calcula la intensidad de corriente eléctrica. Vamos a aplicar nuevamente la ley de Ohm. ¿Qué me dice la ley de Ohm? La diferencia de voltaje es igual a intensidad por R. Ley de Ohm, una de las leyes, te repito, más importantes de la electrodinámica. Obviamente que la corriente siempre va de un mayor potencial eléctrico a un menor potencial eléctrico. O sea, la corriente va en este sentido. Porque este punto está a mayor potencial eléctrico. Entonces, ¿cuánto es la diferencia de potencial? Decimos que es 32 menos 8. Esa es la diferencia de potencial. ¿Cuánto es la intensidad? No sabemos. Es lo que queremos calcular por la resistencia. La resistencia que es 6. Entonces, ¿cuánto resulta la intensidad? 4 amperios. ¿Verdad? Siempre cuando la corriente pasa por una resistencia y una caída de potencial. Lógicamente tiene que haber una caída de potencial. ¿Cuánto es la caída de potencial acá? 24 voltios.
Muy bien, siempre hay que recordar esto para cuando hagamos circuitos también. Ahí está la aplicación de la ley de Ohm, muy importante. Esto es ley de Ohm. Muy bien, vayamos al siguiente problema. Un alambre conductor de 100 metros, sección transversal 10 a la menos 6 metros cuadrados y resistividad 2 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Es conectado a una fuente de 10 voltios. Quiero determinar la intensidad de corriente eléctrica que circula por el conductor. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Aquí tenemos que aplicar doblemente lo que hemos hecho aquí. La ley de Ohm y la ley de Pouliot. Pero lo primero que voy a hacer es aplicar la ley de Pouliot. ¿Qué me dice la ley de Pouliot? Voy a hallar la resistencia. La resistencia de un conductor, sabemos por la ley de Pouliot, es igual a ρ por longitud sobre área. Oye, pero tenemos todos los datos. A ver, ¿cuánto es la resistividad? La resistividad es 2 por 10 a la menos 8. ¿Cuánto es la longitud? ¿Cuánto es la longitud? La longitud es 100 metros, o sea, 10 al cuadrado. Sobre el área. ¿Cuánto es el área? El área está... Aquí está, 10 a la menos 6. Ahí está el área. 10 a la menos 6 metros cuadrados. Todo está en el sistema internacional, no hay ningún problema. Ahí tenemos que 10 a la menos 6 pasa a 10 a la más 6, 10 a la más 8, con 10 a la menos 8 se van. La resistencia me está quedando 2 ohmios. Muy bien, vamos a aplicar la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? ¿Qué es lo que quiero hallar? Que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. A ver, ¿cuánto es el voltaje? Me lo está dando el problema. Se coloca una fuente que da 10 voltios. 10 voltios. Ponemos 10. Y la resistencia es lo que hemos calculado. 2. Por lo tanto, la intensidad, ¿cuánto resulta? La intensidad de corriente eléctrica resulta 5 amperios. 5 amperios. Ahí está. 5 amperios. Vamos con este último problema. A ver, se muestran dos resistencias unidas en B. Ahí están las dos resistencias unidas en B. Recuerda que cuando la corriente eléctrica pasa por una resistencia, hay una caída de potencial, ¿no? Va de mayor potencial a menor potencial, es decir, una caída de potencial que es la diferencia de potencial en los bornes. Si no hay diferencia de potencial, no hay corriente eléctrica. Muy bien. Me pide calcular la suma de los potenciales tanto en A en B, o sea, potencial de A más potencial en B. Muy bien, aplico lo que está acá. Mira, aplicamos esto, la ley de Ohm, otra vez. A ver, empiezo de aquí. Como la corriente sube, o sea, B está a mayor potencial que esto. Entonces yo digo, potencial de B menos potencial de este punto que vale 2 es igual a ¿qué? A intensidad por la resistencia. ¿Cuánto es la intensidad que pasa? 2 por la resistencia. ¿Cuánto es? 5. ¿A qué concluyo? A ver, esto es 10, 12. El potencial en B es 12. 12 voltios. Muy bien. Ahora yo ya conozco el potencial en B, que es 12 voltios. Ya conozco esto. Aplico lo mismo para este tramo. Yo digo, el potencial en el punto A menos 12 voltios es igual a ¿qué? La intensidad es la misma. 2 por 3. Por lo tanto, concluyo que el potencial en A es igual a ¿cuánto? A ver, 6, 18. 18 voltios. Me pide la suma de los dos potenciales. Entonces digo, potencial de A más potencial en B va a ser igual 18 más 22, 30 voltios. Con lo cual estoy dando
por solucionado el problema.